Pastor de Casa Favor y Gracia en Santo Domingo, casado con Loli Hernández, comunicador social. Como comunicador, fue director de programación de Radio Renuevo 897 FM por varios años. Fue director de la revista Pentagrama Evangélico, la primera publicación enfocada en el arte cristiano. Por muchos años, ejerció como representante de varios artistas cristianos, productor de conciertos y eventos. En su ministerio actual, ejerce como consejero pastoral para familias y jóvenes, así como mentoría para el desarrollo del liderazgo. Colabora con varias organizaciones locales e internacionales en la expansión del reino de Dios, formación espiritual y transformación personal. Recibamos al pastor Francis Montaz. Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno, agradecidos de estar aquí. Muchas gracias a los amigos Moisés, a Duval y Jesse Lizardo, que me han hecho el favor honrándome al invitarme a compartir con ustedes. Qué bueno es Dios que nos permite tener este tiempo de conversación, que yo pienso que es sumamente útil para los ministerios en este tiempo. Sabe que en el evangelicalismo moderno, casi concluyendo la década de 1980, surgió la industria del espectáculo cristiano, evangélico. Y a partir de ahí algunas cosas fueron removidas, cambiadas, algunos principios fueron trastocados. Eso nos ha llevado a una vorágine de consumo de cualquier cantidad de cosas, lo que generalmente suele ser una industria. Cuando las cosas se industrializan y entonces metemos toda la fuerza de la comunicación y del marketing para lograr objetivos. Y lamentablemente lo que pasó muchas veces con la música cristiana especialmente y otras ramas del arte es que perdieron mucho de su esencia. Imagínense, en República Dominicana aproximadamente en el año 1970-71 se estaba haciendo la primera impresión fonográfica, es decir, grabando el primer disco. Así que alrededor del año 1984-85, cuando entró esa vorágine acá, mucha gente no estaba preparada para ello y eso pues hizo que muchos principios fueran removidos. Doy gracias a Dios por impulso, que ojalá tengamos más escenarios como estos en los cuales podamos conversar, analizar acerca del rumbo y el desarrollo de lo que podemos hacer con los talentos y los dones que Dios por su gracia nos ha dado. Amén. Y me han pedido que hable acerca del llamado. Bueno, ¿qué significa realmente tener un llamado? En realidad son todos los creyentes llamados, y si son llamados, ¿para qué lo son? Si esto es cierto, entonces la gente se pregunta, ¿cuál es mi llamado? Hace unos años tuve la oportunidad de completar esa pregunta en la Biblia G3, edición juvenil, que editó Editorial Vida hace unos años ya, y estoy un poco tratando de rescatar algunas de esas ideas también. Pero qué bueno es cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo. En el capítulo 1, Pablo empieza a desarrollar una idea acerca de nuestro propósito y de la salvación, el propósito de Dios también para con nosotros. Y Pablo está diciendo que Dios nos creó y nos salvó por su gracia en Cristo Jesús. Y no lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia. Va a encontrar otros conceptos allí, pero quiero detenerme aquí brevemente porque no tenemos mucho tiempo. Y yo he estado pensando que lo mejor que nosotros podemos hacer luego de entender el hecho de que Dios nos salvó en Cristo por su gracia para la alabanza de su gloria es vivir para ese propósito. Vivir menos de allí es descender a la mediocridad, al sinsentido y a la falta de propósitos. Esa es la realidad. Nosotros estamos llamados a vivir para la alabanza de la gloria de Dios. Amén.
que todo en nuestra vida, que todo lo que somos y lo que hacemos tiene que dar alabanza a la gloria de Dios. No importa si sientes que haces poco o sientes que haces mucho y estás agotado y cansado, todo es para la alabanza de la gloria de su gracia. El apóstol Pablo continúa desarrollando esa idea y luego en el capítulo 2, en el versículo 10 está diciendo cosas como que nosotros somos hechura de Dios, dice la Reina Valera, la versión revisada de 1960, somos hechura de Dios. Pablo está diciendo en el original está diciendo somos el poema de Dios, el poema de Dios, lo cual quiere decir que somos una obra de arte de Dios. Los antiguos estaban pensando en una idea como de una especie de pintura plástica, de un arte plástico que se plasma en un lienzo. Somos una obra de arte de Dios, preparada, dice el apóstol Pablo, para buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que todo lo que está diciendo aquí es que desde antes de que las cosas fuesen hechas, desde antes de que tu papá o tu mamá te pensaran, desde antes de estar aquí, Dios preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Amén. Así que todo el mundo tiene trabajo en el reino de Dios. Todo el mundo tiene que hacer, y mucho. Ese es nuestro diseño. Lo fue antes de todas las cosas, lo es aquí y ahora, y lo será también por la eternidad. Lo será por siempre, mis amados. Tenemos esa gran oportunidad y privilegio. ¿Cómo se expresan esas buenas obras? ¿Cómo vamos nosotros a expresar, a poner en evidencia esas buenas obras? Bueno, lo que Dios ha determinado es hacernos a nosotros sus colaboradores en su reino. Dios desea trabajar con nosotros. Él puede hacerlo. Él es soberano, Él es omnipotente. Dios puede hacer todo lo que Él quiera hacer, pero Él ha decidido, así como se humilló en Cristo haciéndolo hombre, Él ha decidido al mismo tiempo invitarnos a nosotros para ser colaboradores en su reino. Dios quiere hacer su trabajo y su misión en el mundo a través de cada uno de nosotros y de millones más que están por ahí afuera, a los cuales Dios les ha dado algún talento o alguna gracia. Ciertamente, si hemos sido escogidos para ello, entonces tenemos que seguir leyendo a Pablo cuando en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 18, él dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces dice: y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que nuestro llamado es el ministerio de la reconciliación. Todos hemos sido llamados a colaborar con Dios en su misión, a colaborar con Dios en la resolución de un tema de familia, porque Dios estaba en Cristo resolviendo un tema de familia, de su familia, la cual somos nosotros. Y en esa esencia, Dios ha decidido hacernos a nosotros ministros de la reconciliación. Todos los creyentes hemos sido llamados por Dios y esta es nuestra misión, esta es nuestra asignación. Todo el mundo ha sido llamado para llevar a cabo el ministerio de la reconciliación a través de todo lo que Dios ponga en tus manos, a través de las buenas ideas y los buenos sueños que Dios ponga en tu mente también. Así que no son solo unos cuantos que están llamados a tener ministerios, no es una élite especial, no son los que han sido titulados de cierta manera, y tenemos que respetar naturalmente las estructuras
organizacionales de nuestras iglesias y de los ministerios, y eso está bien, pero si usted se familiariza con la historia bíblica y con la historia de la Reforma Protestante, desde la Reforma Protestante estuvimos de acuerdo, digo, no estábamos vivos, ¿no? Pero estuvimos de acuerdo en que no íbamos a tener un clero profesional, en que no necesitamos a los profesionales para ministrar, sino que todos somos sacerdotes del Dios viviente. Por lo tanto, creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Amén. Yo creo que la iglesia ha perdido un potencial enorme cuando no usa el unos a otros, amarnos unos a otros, orar unos por otros, exhortarnos unos a otros, y terminamos generalmente en manos de los que hemos considerado nosotros mismos como los profesionales para llevar a cabo este trabajo, este oficio. Vuelvo y repito, respetando roles, funciones que Dios ha puesto en el cuerpo a través de los dones del Espíritu Santo. Entonces quiero reiterar eso. No es una élite especial que ha sido llamada, sino que todos tenemos el ministerio de la reconciliación para llevar a cabo la misión de Dios en la tierra. Todos hemos sido llamados a vivir nuestra vida misionera. El misionero no es aquel que anda allende los mares. De hecho, el apóstol Pablo, por ejemplo, que nosotros leemos tanto de él a través de sus cartas, las cartas paulinas, y desde el libro histórico de Hechos, en donde Lucas está plasmando el desarrollo de la historia de la iglesia temprana, la primera iglesia en Jerusalén y las demás iglesias desde Antioquía y más allá. Usted no va a encontrar allí que hubo misioneros especializados, porque en realidad todo el mundo se consideró misionado por Dios para hacer este trabajo. Si yo le pregunto a usted, ¿y dónde aparece la palabra misionero en la Biblia? Sí, la Reina Valera lo dice, sí, lo dice en el subtítulo. Pero recuerde que los subtítulos los pusieron los otros días. ¿De acuerdo? Entonces todos hemos sido llamados por Dios para llevar a cabo el ministerio de la reconciliación, en tanto y en cuanto Dios está llevando a cabo su obra, su misión en el mundo, de reconciliar a todos y a todas las cosas con Él. Amén. Esta es nuestra misión. Por eso que decimos que creemos en el sacerdocio de todos los creyentes, de todos los que han sido llamados, del pueblo escogido, que somos real sacerdocio. Esta base bíblica que se está explorando y de la cual estamos conversando en el apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, y desde primera de Pedro capítulo 2, el apóstol Pedro está hilvanando su idea, está diciendo que Dios tomó la iniciativa y nosotros entonces estamos llamados a responder a la iniciativa de Dios. En cada caso en la Biblia, Dios tomó la iniciativa y llamó a individuos, a personas, para realizar un trabajo. Entonces el creyente debe responder a este llamado, a menudo venciendo desafíos personales durante todo el proceso. No va a ser fácil. Nadie dijo que sería fácil. Y entonces el apóstol Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 1, versículos 3 hasta el 11, está aterrizando un poco más esa idea y dice: añadan, lo que estaba diciendo ahora Jesse aquí, añadan a su fe, ¿qué cosa? Virtud, y a la virtud, conocimiento. Y me detengo allí. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es: ¿cómo es que vamos a responder a este llamado? Bueno, Pedro dice: añadan a la fe. La fe es la creencia, la convicción por la cual vivimos. Usted y yo hemos abrazado un legado de fe que ha atravesado generaciones, lo cual se considera como las tradiciones de los apóstoles o la paradosis de los apóstoles. Esta es la tradición que nos ha sido legada, una tradición de fe y a la cual no podemos adulterar, no podemos añadir, no podemos licuar. Hay que sostenerla en el estado original en que nos fue dada, respetando los criterios y los contextos culturales.
El apóstol Pedro está diciendo a esa vida de fe tiene que ser consistente con las escrituras. Esa vida de fe tiene que ser consistente con la palabra que nos ha sido revelada. Ahí no podemos estar inventando. Entonces dice, añádanle a eso virtud. ¿Y qué cosa es la virtud? En el original lo que quiere decir es excelencia moral. Excelencia moral. Entonces está apuntando a probar el carácter, a afinar el carácter, a mantener y sostener, de alguna forma, si tú quieres decir también, un testimonio privado y público que glorifique a Dios, haciendo lo que haces y viviendo como vives. Entonces, esto tiene que ver con nuestra identidad también, tiene que ver con lo que nos define a nosotros, y siempre me preocupa porque entonces pienso, y si estamos llamados a mantener y sostener nuestra identidad, porque Dios a cada uno nos ha dado una gracia única para llevar a cabo la misión de Dios en el mundo, ¿por qué es que todos tenemos que tener el mismo peinadito? Entonces, ¿por qué todos tenemos que vestirnos iguales? Entonces, ¿dónde está la gracia de la identidad? ¿Dónde está la gracia única que Dios nos ha dado para llevar a cabo nuestra misión? No sé si, a veces yo pienso que puedo ser un bicho raro en algunas de estas conversaciones, pero lo cierto es que nosotros estamos llamados a hacer esta misión en el mundo a partir de lo que Dios nos ha legado a nosotros. Y como dije antes, esto no puede ser adulterado. La excelencia moral, el carácter que tiene que ser trabajado, que tiene que ser afinado de los hombres y mujeres de Dios para que esto realmente pueda funcionar. La gente está viendo lo que Dios está haciendo en nosotros a través de procesos que no terminan nunca. Y a mí me da risa cuando escucho a algunos predicadores decir, ese proceso en el que está se termina. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de todos? Porque todo el mundo acá, desde que nació hasta que se muera, va a estar en un proceso. Les aseguro eso. Y proceso es la manera en la que Dios trabaja todo el tiempo, toda la historia bíblica. Llámale como le llame, pero son procesos a fin de cuentas. Y todo el mundo está pasando por un proceso. Y además de ello, si en ese proceso tú no pasas la materia, ¿sabe qué va a pasar? Dios te hace repetirla. Amén. Entonces, tranquilos, relajémonos, aprendamos, porque eso es crecer. Porque les puedo garantizar que de esta vida ninguno de nosotros sale sin dolor, sin aflicción. Jesús mismo dijo, en el mundo tendrán ¿qué cosa? Pero confiad que yo he vencido las aflicciones. Él dijo eso. ¿Cómo fue que dijo? Entonces significa que Jesús, aunque reconoce que vamos a pasar por aflicciones, las pasa por alto y dice, confíen, porque al final de cuentas yo he vencido al mundo. Las aflicciones nos tocan a nosotros, hermanos, haciendo lo que hacemos, viviendo como vivamos, y Dios está haciendo todo eso para trabajar en nosotros ese carácter, esa excelencia moral. Es que tenemos que brillar a Cristo. Es que tenemos que brillar a Cristo en todo lo que hacemos, sean eventos como este, o sea la celebración de la iglesia, o estés en cualquier lugar, ya fuese limpiando los baños de la congregación o atendiendo a una persona anciana, tenemos que brillar a Cristo. Lo que la gente llama púlpitos y esta cosa, estos bejucos, micrófonos, son muy atractivos. Pero la realidad es que nada sustituye la obra de Dios cuando nosotros estamos en el trabajo persona a persona. Cuando nosotros estamos trabajando íntimamente y cuando Dios nos está trabajando a nosotros en la intimidad. Porque eso se llama entonces el crecimiento para la integridad. En una de las comunidades en las cuales hago vida, definimos la integridad como cuando las cosas funcionan de acuerdo a su diseño. Un hogar tiene integridad si funciona de acuerdo al diseño de Dios. Tu vida y la mía tienen integridad si funcionan de acuerdo al diseño de Dios. La nación
el país tiene integridad si funciona de acuerdo al diseño de Dios. Dicho esto, quiero decir entonces que hay muchas cosas que no están funcionando de acuerdo al diseño de Dios, ni individualmente, ni como familias, ni como país. Lo cual significa entonces que nos falta integridad. Porque la función va al diseño, el diseño va a la función. Tiene que funcionar, y lo que Dios está haciendo con nosotros es que esa excelencia moral brille para que Cristo brille a través de ella. Entonces luego dice el apóstol Pedro, añádanle a esa virtud conocimiento. Es el gnosis del evangelio para ser como Cristo. No en vano el libro de los Hechos registra que a los cristianos le llamaron, a los seguidores del camino les llamaron cristianos por primera vez, que eran pequeños cristos, y era una forma burlona en principio, pero al final terminó siendo, en la acepción del término, la gente que es como Cristo, la gente que es como Él. Esa gente que es como Él somos nosotros también. Amén. Esa gente que es como Él se ha multiplicado en el mundo y ha llegado aquí al día de hoy. Entonces tenemos que añadir a esa gnosis el evangelio de Cristo que nos conduce a ser como Él. Entonces tenemos que conocer el evangelio. Una de las graves falencias que tenemos hoy en día es que ni siquiera los ministros titulados ni las iglesias nos hemos puesto de acuerdo en qué cosa es el evangelio. Pero casi todo el mundo habla del evangelio. Y hemos terminado definiendo el evangelio en formas, en modas, en música, en no sé qué. Hemos guetizado el asunto. Tenemos música cristiana, tenemos películas cristianas, tenemos jeans cristianos, faldas cristianas. Eso es una guetización. Nosotros mismos nos estamos aislando para no hacer nuestro trabajo en el mundo. Y me encanta lo que dice el pastor Tim Keller, que habla de crear, hasta que no creemos un ecosistema del evangelio en los ambientes en los cuales Dios nos ha plantado. Dígase, por ejemplo, la ciudad de Santo Domingo. Si nuestras iglesias no creamos un ecosistema del evangelio, que por lo menos estemos de acuerdo en qué es el evangelio, dejando los aspectos culturales y los estilos de cada iglesia aparte, entonces el evangelio no puede caminar con las ruedas de la eternidad con los cuales fue diseñado. Porque la gente no cree. Porque la gente se pregunta, ok, tú me vas a hablar del evangelio, pero ¿cuál de ellos? ¿Qué es el evangelio? Esa gnosis del conocimiento del evangelio significa que todos nosotros tenemos que conocer las escrituras. Los que creen que pueden ser útiles al servicio a Dios, ejecutando un instrumento musical, cantando, haciendo cualquier tipo de arte, tiene que conocer las escrituras para que entienda el evangelio. Porque recuerde que el Salmo 47 nos dice que debemos cantar, en el caso de los que cantan, debemos cantar ¿con qué? Con entendimiento, es decir, con inteligencia. ¿Y por qué cosa entonces es que creamos canciones que riñen con el texto bíblico? ¿Y por qué cosa es que hacemos bailes que riñen con el texto sagrado? ¿Y por qué cosa es que hacemos, no sé, cualquier tipo de arte que contraviene lo que Dios ha revelado en su palabra? ¿Quién nos dio ese derecho para adulterar lo que Dios ha establecido? Hace unos años, mientras trabajaba en el medio de comunicación que Dios me permitió servir, yo conversaba con una joven que me trajo un CD con una canción. Entonces una de las cosas que me tocaba hacer era escuchar todas las canciones, y entonces lamentablemente algunas de ellas tenían que ser rechazadas. No es una palabra bonita, pero gracias por recordármelo. O sea, bueno, no era, vamos a decir como los calvinistas, pasadas por alto, para que no se ofenda a nadie, ¿no?
pasadas por alto. Y entonces le digo a esta joven, ¿realmente tú estás consciente del mensaje, el texto, la lírica que tiene esta canción? Porque esto riña con lo que la palabra de Dios dice. Te puedo mostrar varios textos bíblicos que lo demuestran. ¿Cuál es la respuesta de ella? Es que eso Dios me lo dio a mí en una experiencia personal que yo tuve. ¿Y de cuándo acá las experiencias personales están por encima de lo que Dios ha revelado en la palabra? ¿De cuándo acá nosotros vamos a estar hablando de que Dios me ha revelado cosas por fuera del texto de las Sagradas Escrituras? Debo concluir. Así que el llamado, mis hermanos, es nuestro lugar específico en el cuerpo de Cristo. El llamado es la invitación de Dios a enrolarnos en su misión en el mundo. Una invitación que trae gloria a su nombre, no a nosotros. El problema es que cuando los aplausos suenan, la línea que separa a esa cosa es muy escasa, muy delgada. Y la gente suele confundirse. No hay cosa tan peligrosa como el aplauso. Es nuestra forma única, el llamado es nuestra forma única que Dios mismo eligió para enrolarnos en su plan. Estamos llamados a ejercer el ministerio de la reconciliación. Recapitulando, proclamando el sacrificio de Jesús que trae salvación y vida eterna a todo aquel que cree en Él. Nuestra misión se lleva a cabo usando los talentos, los dones que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo y a través de todas las plataformas o áreas de servicio posibles. Cada uno de nosotros tiene el potencial de servir en un área específica. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado un lugar desde el cual influir. Ahora, responder al llamado, esa es la tarea más hermosa que nosotros podemos desarrollar en la tierra. Ese es el nivel pleno de la vida, vivir en el llamado de Dios. Fuera de ahí es descender a la mediocridad, al sinsentido y a la falta de propósitos. Dios, gracias por tu palabra. Confiamos que lo que tú has diseñado que tu palabra haga desde antes de la fundación del mundo, ella lo terminará haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. En ti yo lo haré, yo venceré, contigo mi Cristo lo alcanzaré, yo lo haré, caminaré.